Bueno, buenos días a todas y a todos. Estamos acá dando apertura a este encuentro internacional en el capítulo que nos toca a nosotros, que es un armado de 3 mesas desde el Centro de Estudios de Ciudad, que particularmente hemos tomado eje todos relacionados con el debate sobre el bienestar, sobre la producción de bienestar en la sociedad. Ese ha sido nuestro núcleo, con una muy grata sorpresa de que se constituyen 3 mesas de trabajo con distintos focos, lo que está significando el interés de los investigadores por explorar esa categoría y por seguir replanteándonos en esta América Latina tan golpeada, qué pasa con distintas poblaciones, qué pasa con las mediciones del bienestar, y qué pasa con los procesos que tienen que ver con el desempeño de los gobiernos y de las políticas en ese sentido. Esta primera jornada con la que inauguramos esta trilogía de encuentros va a estar centrada en el tema de vejeces, en una problemática muy contemporánea, pero a su vez con novedades más de enfoque que de abordaje. Esto es algo que nos parece interesante, que nosotros en SEC estamos a través de Romina Manes y su equipo abriendo un área que problematice esta etapa de la vida, que cada vez se hace más tardía o empieza antes, depende de quién la mire. Entonces depende en qué lugar te pongas, a los 45 ya está fuera del juego, o seguís siendo joven a los 90, depende de quién lo hable. Y depende la situación en la que te encuentre esta etapa vital desde el punto de vista económico y el contexto en el que esto se da. En ese sentido, esta mañana vamos a problematizar estas perspectivas desde 3 ponencias. Julia Nesprías, investigadora del SEC, va a hacer las presentaciones del caso y la tarea fuerte de ir regulando los tiempos y pautando un poco cómo es este desarrollo. Queremos hacer un agradecimiento especial a Astrid Arévalo por acompañarnos como comentarista en esta mesa. Y bueno, ya estamos empezando y agradeciendo a los ponentes su interés por participar de estas jornadas latinoamericanas y de esta mesa en particular. Julia. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, como dijo Adriana, yo voy a tener el rol de avisarles cuando se están excediendo su tiempo y esa tarea fea de cortar un poco. Lo que habíamos pensado como dinámica para hoy es un primer momento de exposiciones. Lo que les pedimos por favor es que sean exposiciones de 15 minutos, más o menos. Nosotros les vamos a ir avisando, y un segundo momento de comentarios y debates de la mesa. Como dijo Adriana, tenemos la suerte de contar con la presencia de Astrid, que Astrid Arévalo es trabajadora social y licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso de Chile, es magíster en Política y Gobierno por Flaxo, Chile, tiene capacitación y experiencia interventiva en el área de salud familiar y comunitaria, protección social y gerontología, y actualmente es académica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Además se desempeña como docente en cátedras de políticas públicas y sociales de trabajo social en la Universidad de Valparaíso, Chile, y estamos muy, muy contentas de poder contar con su presencia en la mesa para que pueda aportar al debate final. Bueno, si les parece, empezamos con las ponencias. Lo que les pedimos por favor a cada uno es que se presente, que diga su pertenencia institucional, y empezamos por la presentación de Sofía Gut, que nos había pedido si podía presentar primera. Sofía, si querés. Bueno, buenos días a todos.
Vamos a presentar una ponencia junto con Damián Sabino, que está acá con nosotros. Mi nombre es Sofía Wood, soy licenciada en Trabajo Social, maestranda en Intervención Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y investigadora de proyectos UBACIT a cargo de la doctora Romina Manes, que también está acá presente. Vamos a presentar... Vamos a pedir que hablen despacio, así también los colegas de Brasil pueden seguir nuestras presentaciones, ¿sí? Un pequeño detalle, pero bueno. Perfecto. Hagan la mano si necesitan que bajemos un poco la velocidad. Ahí, adelante. Perfecto, muy bien. Voy a presentar entonces la presentación que trajimos para hoy. Acá estamos. Bien, ¿se ve bien? Perfecto. Genial. Bueno, nosotros vamos a presentar una ponencia que realizamos sobre las políticas públicas y las vejeces desiguales en contexto de pandemia. En principio, comenzamos por considerar este contexto de pandemia que comenzó justamente a partir de la propagación mundial de una nueva enfermedad causada justamente por un nuevo coronavirus, denominado coronavirus COVID-19. Esto fue declarado entonces como una emergencia de salud pública a partir de la declaración de la Organización Mundial de la Salud, donde justamente lo que plantea esta organización es que el riesgo de infección involucra a todas las edades, aumentando particularmente a partir de los 40 años y con un riesgo mayor de morbilidad a partir de los 60 años. En este sentido fue declarada la edad a partir de los 60 años como población de riesgo. En este sentido, nosotros consideramos que justamente las políticas públicas que empezaron a implementarse a partir de este contexto de pandemia nos permite revisar y reflexionar acerca de las concepciones sobre la vejez que fundamentan estas políticas orientadas justamente a la población mayor, que fueron claramente implementadas en todos los países, ¿sí? A partir de todos los gobiernos. Y es justamente nuestro objeto de estudio, que tiene que ver con estas reflexiones consideradas a partir de pensar esta construcción política, cómo se va configurando un campo de disputas de sentidos en torno a los procesos de envejecimiento, en torno a las vejeces y las personas mayores, donde a partir del análisis de estas medidas implementadas en contexto de pandemia, encontramos la presencia de ciertas tensiones que las denominamos en torno a la tensión objeto de cuidado, sujeto de derecho, salud, enfermedad, individuo, sociedad. ¿Sí? Tensiones en torno a las concepciones sobre la vejez, las personas mayores y los procesos de envejecimiento. En este sentido, pasamos entonces a considerar cuál es el contexto social, político, económico y cultural en el cual irrumpe este contexto de pandemia, particularmente, bueno, en la Argentina y particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Para considerar y para pensar este contexto sociopolítico, consideramos justamente en la ciudad de Buenos Aires que desde el año 2016, como plantea Manes, se caracteriza por la implementación de políticas de corte neoliberal bajo el paradigma de derecho subejecutado. Bajo este paradigma se expresa la vejez desde esta mirada neoliberal, en donde, como plantean los autores, se implanta en el imaginario social las ideas de pensiones a la vejez y abuelos que merecen nuestro cuidado. ¿Sí? De esta manera obstaculiza la relevancia de otros temas como el intercambio generacional, la posibilidad de participar, de ser respetados y escuchados. Es entonces que frente a este contexto de pandemia en nuestro país, la principal
política implementada en este contexto de 2016 en la Cava tiene que ver con un refuerzo del individualismo y sobre todo la meritocracia en lo relativo al acceso al sistema de seguridad social. En este sentido, entendemos que se trata justamente de un refuerzo de lo que son los estereotipos negativos asociados a la vejez, donde se asocia la vejez justamente con la enfermedad, la pasividad. Y esto también implica entonces que las acciones estatales se focalizan en la atención de las demandas de primera necesidad de la población mayor. Entonces es justamente en este contexto sociopolítico en donde irrumpe este contexto de pandemia, y justamente las medidas implementadas en el contexto de pandemia tienen que ver con, a nivel nacional, la principal medida, el decreto 297 de marzo de 2020, que es el decreto que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio, donde se implementan una serie de restricciones a la movilidad de las personas con el fin de evitar justamente la propagación de los contagios. Justamente, digamos, estas restricciones están orientadas a la movilidad de las personas, excepto lo que tiene que ver con las movilidades por la provisión de insumos necesarios, ¿sí? De alimentación, medicamentos y demás. En este marco, en la ciudad de Buenos Aires, se implementaron una serie de medidas destinadas a evitar los desplazamientos de las personas mayores, pero incluyendo aquellos que son mínimos e indispensables. En este sentido, una de las medidas que cobró mayor relevancia es la medida implementada en el marco del programa Mayores Cuidados, que establecía la obligación para las personas mayores de 70 años de solicitar un permiso para circular por el espacio público en el caso de necesidades urgentes. En este sentido, digamos, frente a esta medida surgieron una serie de respuestas y oposiciones de parte de diversos ámbitos de la sociedad, con lo cual finalmente se anuló la medida. En este sentido, entendemos que justamente, si bien se tratan de medidas que se orientan a la protección, al cuidado de las personas mayores, podemos analizar y reflexionar acerca de cuál es la concepción del sujeto persona mayor, cuál es la concepción de la vejez y de los procesos de envejecimiento que subyacen en estas medidas. En este sentido es que consideramos que hay una concepción homogeneizadora de la población mayor que únicamente se conceptualiza a partir del aspecto biológico, ¿sí? Sin considerar otros aspectos sociales, políticos, económicos y culturales que atraviesan los procesos de envejecimiento. De manera que se trata de una perspectiva que comprende la vejez en términos homogéneos y donde se evidencia la prevalencia del aspecto biológico desde una perspectiva médico-hegemónica. En este sentido es que recuperamos entonces la noción de sujeto de derecho, ¿sí? Encontramos esta tensión entre objeto de cuidado y sujeto de derecho, en donde nos apoyamos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que fue ratificada en nuestro país en el 2017, dando lugar a lo que tiene que ver con la conceptualización de las personas mayores y de la vejez y los procesos de envejecimiento desde la perspectiva de derecho. En este sentido, como bien se puede visualizar en la presentación, el envejecimiento, según la Convención Interamericana, es entendido como un proceso gradual que se desarrolla durante el curso de la vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, pero también psicosociales y funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio. Y también encontramos interesante pensar justamente el proceso de envejecimiento a partir de diversos autores como Paola Samter-Manes, que nos traen que el proceso de envejecimiento no configura una enfermedad ni un error evolutivo, sino un proceso con múltiples causas, cuyo resultado, la vejez, es tan heterogéneo en sus manifestaciones unitarias como lo son los seres humanos sujetos de las mismas. Incluye también factores, además de factores biológicos, psicológicos y sociales.
Entonces, la vejez, según la Convención, también es entendida como la construcción social de la última etapa del curso de la vida. Y las personas mayores son definidas a partir de aquellas personas que son mayores de 60 años. Y en este sentido nos parecía importante, a partir de la Convención, destacar el artículo 7 que establece el derecho a la independencia y a la autonomía de las personas mayores, a tomar sus propias decisiones, a desarrollar un plan de vida conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones y a disponer de los mecanismos para poder ejercer esos derechos. Y el artículo 8, el derecho a la participación e integración comunitaria, que establece que la persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en todas ellas. Es decir, aquí se evidencia entonces las tensiones en torno a la concepción del proceso de envejecimiento, de la vejez y las personas mayores en términos de objeto de cuidado, sujeto de derecho, con lo cual se pone de relevancia la posibilidad de visibilizar las voces de las propias personas mayores. Y en ese sentido consideramos justamente el informe Impacto del aislamiento social preventivo y obligatorio en las personas mayores del AMBA, realizado por Romina Manes y otros autores, justamente donde encontramos las percepciones de las personas mayores en contexto de pandemia. En este sentido, encontramos que el 80% de las personas mayores encuestadas en el ámbito del AMBA expresan un distanciamiento de los seres queridos. El 33% expresa soledad, angustia, ansiedad y miedo, y el 28% expresa una pérdida de autonomía. En este sentido, coincidimos con los autores que expresan la necesidad de un abordaje integral de la salud que no se detenga meramente en lo biológico. Le pasamos entonces la palabra a Damián. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Arranco por presentarme, lo debería haber hecho al principio, pero lo hago rápidamente. Mi nombre es Damián Sabino, soy licenciado en Trabajo Social por la Universidad de Buenos Aires. Formo parte de los equipos de investigación de UASIT que conduce Romina desde hace varios años y también del equipo de investigación del SEC. Ahora rápidamente para continuar con la presentación, lo que nosotros planteamos es, a partir de lo que comentaba Sofi, un poco de este recorrido que hizo sobre el impacto de la pandemia, del aislamiento, de todo lo que se puso sobre la mesa, esta situación sobre las vejeces, de lo que fueron las políticas implementadas y este análisis que fuimos haciendo. Lo que planteamos un poco es lo que creemos que son los desafíos futuros que tiene la política pública que encarar respecto a lo que son las personas mayores, ¿no? Ahí planteamos algunas líneas. En primer lugar, creemos que es necesario recuperar la concepción integral del sujeto. Acá lo que vemos es que durante la pandemia reaparecieron algunas concepciones más ligadas a viejos paradigmas que entienden a la salud como la ausencia de enfermedad, y que incluso gran parte de la política pública estuvo centrada en esta mirada, ¿no? Entonces lo que planteamos es volver a pensar el sujeto como atravesado por múltiples dimensiones, y lo que traemos a colación es la definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud, que la entiende como el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de enfermedades. En segundo lugar, lo que entendemos que es necesario correrse de las comprensiones biologicistas del envejecimiento, aquellas concepciones que reducen la cuestión del envejecimiento meramente al plano biológico, o lo ponen por sobre el resto, que no entienden que este es un proceso multidimensional, heterogéneo y situado, y que este tipo de comprensiones suelen asociar a la vejez más con la incapacidad o la enfermedad, y que terminaron por ubicar al adulto mayor durante la pandemia en un lugar de fragilidad. Y acá lo que vemos es que se construyó la imagen del adulto mayor, de la persona mayor, como un sujeto de riesgo. Aquella que había que cuidar, que proteger, porque el virus era quien más afectaba, entonces era un sujeto de riesgo, queda bajo esta imagen del objeto de cuidado, y no
entendemos que hay que empezar a deconstruir ese camino, volver a reconocer el resto de las dimensiones que atraviesa el adulto mayor, y correrlo de ese lugar, ¿no? De ese lugar de sujeto de riesgo. Ahí, Sofi, pasamos a la próxima. Otro trabajo que creemos que es necesario es volver a fortalecer los espacios de participación y todo lo que hace la generación de redes sociocomunitarias. Ahí es importante observar que nosotros, cuando cuando trabajamos en el informe que nombraba anteriormente Sofi, el impacto del ASPO, un 63% de los encuestados dijeron que, o señalaron que, entendían que su red de apoyo se vio fortalecida. Sin embargo, ahí lo que nosotros entendemos es que estas redes que se vieron fortalecidas fueron más que nada aquellas que están ligadas a la supervivencia o a la resolución inmediata de necesidades. El vecino, el portero, la amiga que iba a hacer una compra, pero todo lo que tiene que ver con los espacios de participación, los espacios recreativos, culturales, sociales, quedó muy debilitado. Incluso la participación en muchos casos se vio impedida, ¿no? Así que ahí planteamos que es necesario que se vuelva a fortalecer y a generar estos espacios para que las personas mayores puedan participar. Es muy importante para muchas personas la participación en distintos espacios que pone la comunidad a disposición, y pensar la existencia de estos espacios y la participación de las personas mayores invita o contribuye a pensar a la persona mayor también inserta dentro de un colectivo, dentro de una comunidad, y formando parte de los distintos espacios que aparecen a disposición. Y por último, y también tiene relación con el punto anterior, es creemos que eso es un desafío que creo que venimos planteando hace muchos años, pero tratar de promover la inclusión de las personas mayores en la política pública desde el momento de planificación. Es decir, que la voz de las personas mayores esté presente, que esto va a permitir reconocer la heterogeneidad, evitar los encasillamientos. Por ejemplo, nosotros planteamos antes esto de los espacios, ¿no? No es solo el centro de los jubilados, ¿no? Reconocer a la voz de las personas mayores implica pensar, bueno, ¿qué espacios se pueden poner a disposición? El club, qué le gusta a las personas mayores. Hay quienes prefieren quedarse en su casa, y también está bien, digamos. Tiene que ver con incluir a las personas mayores para tener un diagnóstico más preciso sobre lo que se quiere abordar, evitar así los encasillamientos y la utilización de categorías que terminan siendo estancas, y poder promover, a partir de un mejor diagnóstico, la planificación de acciones que tiendan hacia la generación de mejores espacios y que orienta la política pública en general. Así que bueno, les agradecemos mucho a todos por el tiempo y muchas gracias. Gracias a ustedes, impecable con los minutos. Bueno, no sé quién de Romina o Simone, cuál de las dos prefiere seguir. Si no, digo yo al azar. Si alguna tiene alguna prioridad. Bueno, Simone, ¿querés seguir vos? Bom dia novamente a todos, todas. É um prazer estar novamente nas jornadas, nessa nova modalidade, né? Estamos estreando aí o uso da tecnologia. Vamos ver como algo positivo, né? Nesse contexto. Eu vou compartilhar a tela, eu tenho uma apresentação em PowerPoint. Bom, então, o trabalho que eu vou apresentar se chama Geografia do Envelhecimento e Implicações Interdisciplinares. Eu gostaria de frisar, né, que esse trabalho não é só meu, né? Eu sou Simone Rezende, sou geógrafa,
E nessa sessão está também a professora Tatiane Cristine, que é historiadora. E falta a nossa companheira de estudo aqui, que não pôde estar presente, a professora Angelina Zanesco, que é da área da saúde. Então, trata-se realmente de uma pesquisa interdisciplinar. Nós três somos professoras na Unimes, Universidade Metropolitana de Santos, no município de Santos, no estado de São Paulo, para quem não conhece. Vou só contextualizar rapidamente, né, como surgiu essa pesquisa. Ela surgiu das inquietações de percepção do nosso próprio ambiente, né? Santos é uma cidade litorânea no estado de São Paulo que concentra uma população idosa, né, significativa, né? Como eu vou mostrar mais adiante, a porcentagem de população acima de 60 anos no município é muito maior do que a média nacional. E Santos se destaca por essa qualidade de vida que atrai a população, né, acima de 60 anos, por diversos fatores. Então, nós partimos desta percepção de que era necessário fazer levantamentos, estudos, né, que caracterizassem o município e suas ações, né, num contexto nacional também, né? Então, estudar a evolução, né, da pessoa idosa, do tratamento à pessoa idosa no Brasil, no mundo e especialmente no município de Santos. Tati, se você quiser fazer alguma intervenção, né, fica à vontade. Pode deixar. Bom, obrigada, Simone. A população mundial, né? Vamos pensar num contexto, por que a população, a nossa primeira pergunta é, a população está vivendo mais no mundo inteiro, é um fenômeno mundial, e por razões quase óbvias, né? Vacinas, melhorias no mundo do trabalho, melhorias sanitárias, o crescimento do mundo urbano, né, em detrimento do mundo rural, que era tido como mais, vamos dizer assim, sacrificante, né, para, né, o ser humano, né? Então, as condições mundiais, né, favoreceram o aumento, né, desse segmento societário. Então, isso aqui eu vou só para situar, né? Então, acompanhando esse processo, né, esse fenômeno propiciado, né, por as causas já citadas, né, como as melhorias, né, nas condições de vida, vacinas e tudo mais, as mudanças no papel, né, da mulher no cenário do mundo do trabalho, tudo isso contribuiu, né, para a população chegar a um envelhecimento, né, e portanto, organismos internacionais tiveram que se voltar para essa população. Claro que tudo sempre começa, né, nos países ricos ou desenvolvidos, né, e que percebem esse envelhecimento primeiro, né, as melhores condições de vida se dão, né, principalmente na Europa, né, então, num cenário pós-guerra, há uma melhoria, né, de vida que propicie essa longevidade. Então, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, passa a desenvolver programas, né, que contemplem essa população. Então, desde a primeira assembleia, que ocorre em 1982, para discutir o envelhecimento, né, então essa é uma novidade. Então, se a gente pensar em termos históricos, não é tão, né, não faz tanto tempo, né? Então, década de 80, é que começa-se a falar, né, sobre o papel dessa população que está envelhecendo ou, né, ou já envelhecida, né, na Europa. Depois,
A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, em 2002, lança o programa Envelhecimento Ativo, né, que é uma política de saúde, e depois, né, logo em seguida, se cria o programa Cidade Amiga do Idoso, né, que é uma iniciativa vinculada também ao envelhecimento ativo. O que a gente pode perceber nesse primeiro momento, né, de preocupações, de chegada de preocupações? Há uma tendência a observar o idoso como um futuro problema, né? Como ele poderia onerar os sistemas de saúde e previdenciários. Então, nesse primeiro momento, o foco é como evitar que essa população onere esses sistemas, né? Ou seja, se está vivendo mais, vai receber por mais tempo, né, pensões, se viver mais tempo, vai onerar o sistema de saúde, porque na visão clássica, né, que se tinha até então, o idoso é sempre portador de doenças e estará sempre recorrendo aos sistemas de saúde. Então, essa era a primeira perspectiva. Depois se chega à conclusão de que não era bem isso, né? Que acho que, como tudo, é cooptado, né, pelo mercado. E, ao longo do tempo, se percebeu que o idoso poderia ser também uma fonte de lucros, né? De um novo setor da economia. Claro, há também a faceta da previdência e da saúde, mas ele também passa a ser visto como um ser que consome, que tem preferências, que colabora para o orçamento familiar. Então, a questão da saúde após os 60 anos, passa a ser preponderante. Então, é melhor investir na chegada ao envelhecimento de forma saudável, para que esse indivíduo continue, né, a formar parte do mercado consumidor, né, e amplie esse mercado com novas facetas, né? Então, há um entendimento de que o que seria um problema passa a ser, inclusive, uma solução, né? Então, há uma lógica, né, de que se eu invisto na qualidade de vida da pessoa, ela chegará ao envelhecimento, né, de forma mais saudável, onerando pouco o sistema de saúde e, muitas vezes, ainda contribuindo no mercado de trabalho e consumindo, né? Então, há setores, se a gente pensar hoje, há setores da economia voltados para essa população, né? Viagens, né? O setor de turismo, por exemplo, né? Viagens para a pessoa idosa, né? A terceira idade, ou melhor idade, como em alguns momentos se fala, né? Isso é propagandizado, vamos dizer assim. Né? Cidades perceberam que é interessante ter essa população, né? Então, as cidades amigas do idoso na Europa já são bastante frequentes. Se eu não me engano, o Chile também tem várias cidades. No Brasil, vou mostrar algumas, né, que são amigas do idoso, tem esse selo, né, de população, né, de cidade amiga do idoso, mas é uma questão para a gente pensar. Bom, então, especificamente, né, contextualizando o Brasil, eu quis trazer esse gráfico que mostra, essa é uma situação aí de... o censo demográfico, olha, 1940, e uma projeção, né? Então, olha a diferença, né? Em 1940, em azul a gente tem crianças, né, até 14 anos, em laranja de 15 a 59 anos, então seria a maioria da população, e vejam que a população idosa aqui em verde
acima de 60 anos, né, seria uma parcela diminuta, né? Então, em 1940, no Brasil, poucas pessoas chegavam à velhice, né? Então, o cenário de um Brasil ainda rural, né, de maioria rural, né, de condições de vida ainda muito precárias em termos de saneamento básico, né, e crescimento desordenado de cidades, enfim. Isso vai mudando ao longo do tempo, né? Veja que lentamente, claro, né? Mas hoje a gente tem uma população idosa maior e a projeção é que a nossa pirâmide etária mude significativamente nas próximas décadas, deixando de ser uma pirâmide clássica e se aproxime muito mais, né, das pirâmides, né, europeias, com uma base muito estreita, né, já que há um controle de natalidade, né, as mulheres tendem a ter menos filhos por estarem mais ativas no mercado de trabalho ou por uma opção pessoal, né, enfim, mas há uma tendência a mesmo os casais terem menos filhos ou não terem filhos, e um corpo de pirâmide, né, mais acentuado, né, pessoas vivendo mais, e esse topo de pirâmide também com uma participação maior da população idosa. Então, isso aqui é só para a gente ver a evolução. Depois vou mostrar uma pirâmide. Então, algumas políticas especialmente brasileiras, né? A pessoa idosa só foi mencionada de alguma forma em lei, né, na Constituição de 88, então muito tardiamente, né? Há uma preocupação, né, do Estado em promover alguma política pública que atendesse essa população que estava em franco crescimento, né, nas últimas décadas. Em 94 é promulgada a Política Nacional do Idoso, né, que visa principalmente assegurar direitos sociais ao idoso, principalmente aquele em situação mais vulnerável. E em 99, a Política Nacional do Idoso, que é mais voltada para a qualidade de vida. Mas o que realmente impacta, né, a população idosa é o Estatuto do Idoso, que é só de 2003, né, em que o Estado e a sociedade são realmente chamados a atender as necessidades da população idosa e com alocação de recursos, porque até então estava tudo, vamos dizer assim, apenas no papel, né? Então, há menções, né, de que é necessário, de que há uma população, um segmento da população que precisa ser visto com mais atenção, mas efetivamente nada se praticou. Aqui acho que fica mais visível, né, com a pirâmide propriamente dita. Então aqui a gente tem esse cenário 1940, 1980, né, uma base ainda muito, né, larga. Essas aqui são projeções, né, porque o nosso último censo demográfico foi em 2010. Nós teríamos censo, essas aqui são pesquisas que o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faz com coleta de dados, mas não são censos, né? São projeções. Nós teríamos censo demográfico em 2020, foi cancelado pela pandemia, e em 2021 deveríamos estar tendo, mas o nosso excelentíssimo presidente não alocou recursos, né? Porque ele disse que o censo não era necessário, né, que poderia ser feito via internet, telefone, que não era necessário ir de casa em casa para fazer um levantamento sistemático da população. Aqui eu vou abrir um parênteses, aproveitando, né, até como forma de denúncia, porque um país que não produz dados, né, sobre sua população não pode atuar, não pode ter política pública. E essa é a questão. Ele não quer fazer política pública. Ele não quer, se você não olha o problema, é como se ele não existisse.
né? Então, não gerar dados sobre a população é estratégico nesse plano perverso do atual governo, né? Então, nós não estamos tendo censo esse ano por conta de uma iniciativa, de uma determinação política, que é não produzir dados, com a desculpa de que não temos dinheiro para fazer o levantamento. Fecha Perdón, aspas. Simone, tenemos Sim. 5 minutos. Tá. Bom, então, essas então são projeções. Então, aqui só para mostrar, o Brasil tem apenas 6 cidades amigas do idoso, que são majoritariamente no sul do Brasil, que é Porto Alegre, Esteio e Veranópolis, no Rio Grande do Sul, Pato Branco, no Paraná, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e Jaguariúna, no estado de São Paulo. A cidade que nós, né, focamos nosso estudo, que é Santos, tentou, né, mas não conseguiu o selo, né, por diversas razões que não preenchiam, né, os requisitos, embora tenha muita qualidade de vida e uma população idosa considerável, Santos não tem esse selo ainda. Bom, Santos, só para situar um pouco, tem uma população de 433 mil habitantes, faz parte da região metropolitana da Baixada Santista, sendo a maior cidade dessa região. É muito próxima a São Paulo, mais ou menos 75 quilômetros. Tem o maior porto da América Latina. Mais de 20% da sua população está acima de 60 anos. Né? Então, a média nacional dessa população é 14%. Então, Santos tem uma média maior do que a nacional de população. É uma cidade com destacada qualidade de vida, é uma cidade turística, né, com um desenvolvimento econômico considerável, até por conta do porto. E, segundo o Instituto de Longevidade Managerial Aegon, da FGV, é a cidade com maior qualidade de vida, né, para a atenção do idoso. Aqui eu estou terminando só para dar é uma indicação, né, de impacto da pandemia. A gente ainda não fez nenhum estudo sobre isso, mesmo porque a gente ainda não voltou presencialmente às aulas em Santos, né, a gente está, né, no virtual e nossas pesquisas demandariam, né, estar já presencialmente, mas já se tem notícias, né, os primeiros estudos, né, de impacto da pandemia na população, né, acima de 60 anos. Os primeiros estudos indicam que 70,3% do total de número de mortos por Covid no Brasil são de pessoas acima de 60 anos. Né? Então, um impacto profundo na população idosa. Desses, 58% eram homens, e um primeiro estudo do IPEA aponta que a renda mensal pode ser impactada dessa população, né, da nossa população, pode ser impactada em até 30%. Porque no Brasil, principalmente nas camadas mais vulneráveis, o idoso que recebe a sua aposentadoria contribui de forma significativa para o orçamento familiar. Muitos, inclusive, são aqueles que criam os netos, né, que são responsáveis pela maior renda da família, e quando esse idoso deixa de existir, essa renda também deixa. Né? Então, inclusive, a faixa mais vulnerável foi a que teve maior impacto. Né? Então, desses velhinhos, né, vamos dizer assim, né, dessa população idosa que morreu, boa parte era da faixa mais vulnerável, inclusive por ter menos atenção à saúde e etc. Então, há um impacto que a gente vai ver nos próximos anos, né, que, inclusive na economia. E aí, só para finalizar, né, o processo de envelhecimento é um fenômeno mundial, mas a gente tem que tratar dele, né? Tem que se preparar. Né? Então, algumas cidades estão em melhores condições, mas, especialmente no Brasil, isso
precisa ser encarado ainda como uma política pública nacional, sistemática, porque aqui o que a gente tem são iniciativas locais, iniciativas pontuais de cidades como Santos, como as outras cidades que eu apresentei, que já tem o selo de cidade amiga do idoso. E por que elas têm? Por interesses próprios do município, atração turística, a geração de comércio local. Então, não é uma política nacional ainda, e deveria ser. Bom, então, eu queria agradecer, finalizo aqui minha apresentação. Muito obrigada. Estaba muteada. Muchísimas gracias, Simone. Romina, no sé si querés, si tenés una presentación también. Sí, vamos a compartir pantalla. Perfecto. Bien, bueno, este trabajo es un trabajo en conjunto, elaborado con las compañeras Carla Di Gregorio, Jimena Ramírez, que están presentes, y Yaisa Merlo Laguillo, que no pudo venir por cuestiones laborales, pero es un trabajo realizado en conjunto. Somos 4 trabajadoras sociales, docentes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, investigadoras también de la carrera e investigadoras del Centro de Estudios de Ciudad. Bien, esperen que creo que se apagó el video. A ver. Ahí va. Bien, bueno. Carla, te cedo la palabra entonces para arrancar. ¿Se está viendo la presentación? Sí, ¿no? Sí, pasamos de hoja. Romy ya me presentó, mi nombre es Carla Di Gregorio, y la ponencia que vamos a presentar se enmarca en el proyecto de investigación UBACIT, Vejeces Desiguales y Políticas Públicas, un abordaje desde la intersectorialidad entre edad, género y pobreza, que se presentó en la programación 2020, desarrollada en el Centro de Estudios de Ciudad y en la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Lo que desarrollamos es cómo las desigualdades de género atraviesan los procesos de envejecimiento y cómo particularmente en la población trans esto está atravesado por diferentes condiciones como la explotación, la discriminación y la pobreza, y en el marco de la Argentina también por un plan de exterminio que se inició con la última dictadura militar y que continuó por parte de las fuerzas policiales hasta los inicios del 2000. En relación a la esperanza de vida de la población trans, algo también había comentado ya Simone en la presentación anterior, ¿no? Que el envejecimiento es un fenómeno mundial, ¿no? Que es relativamente nuevo y que se empieza a dar a mediados del siglo XX. La Organización Panamericana de la Salud, en el año 2010, surge en sus estudios que las expectativas de vida de la población a nivel mundial es de 74 años. Particularmente en la Argentina y a través del Censo Nacional se puede observar que la esperanza de vida de la población cis en Argentina es de 77 años, siendo una de las poblaciones más envejecidas a nivel regional después de Uruguay y Cuba, ¿no? Que marca como una particularidad en relación a la población. A lo que hay que aportarle a esto es que en realidad las expectativas de vida en la población trans, si bien no hay datos oficiales, porque los instrumentos no están adecuados actualmente para levantar datos sobre las diversidades, ¿no? Los instrumentos y se vinculan siempre con identidades cis, ¿no? Y binarias, no contemplan las identidades trans. Entonces los datos que surgen son de organizaciones sociales independientes, como la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual, la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros, la Comunidad Homosexual Argentina, los Putos Peronistas o Mayores por la Diversidad, son algunas de las organizaciones que trabajan el tema de expectativas de vida. Se estima, como ya dije, que no es oficial, que la esperanza de vida, en cambio, en las personas trans es entre 35 y 41 años, lo cual se aleja bastante de los 77 años, que es para la población cis.
Esto lo que muestra es que hay un envejecimiento prematuro con muertes tempranas en esta población, y que esta brecha que vemos entre el envejecimiento de la población cis y de la población trans está ligado a los contextos de desigualdades que atraviesan toda la trayectoria de vida de las personas trans, y que esto se ve agudizado en la vejez, ¿no? Si bien en la Argentina se fueron adquiriendo un montón de derechos que se concretaron en políticas públicas desde el 2003, lo que es el reconocimiento social y la visibilización de este colectivo todavía son temas pendientes para alcanzar realmente lo que es la justicia social, que es lo que estamos buscando. Transitar estas vejeces tempranas, ¿no?, implica poner en tensión un montón de cuestiones vinculadas a los derechos de esta población, ¿no? Como para pensar, por ejemplo, el reconocimiento social, la atención de la salud integral, los haberes provisionales y las reparaciones económicas por ser víctimas de violencia por parte del Estado, como algunas cuestiones que hay que como seguir pensando y que están en tensión en estos procesos de envejecimiento temprano. Es importante saber que en la Argentina tiene una población aproximadamente de 40.000 personas trans, de las cuales 9.000 de ellas ya pudieron acceder a su rectificación del DNI, ¿no? Teniendo en cuenta su identidad autopercibida. Que esto es un dato que también es importante dentro de la población trans, que se hayan empezado a avanzar en su derecho a la identidad. Jimé, Romy. Bien, sí, continuamos entonces. Entendemos, como nos comentaba Carla, que esta desigualdad impacta en la calidad de vida de la población trans, en el acceso al derecho a la longevidad, que entendemos que es un derecho todavía desigual en nuestra población y que claramente esta esperanza de vida tan distinta marca estos niveles de desigualdad, que entendemos que son cuestiones que deben ser parte de la agenda pública y que en los últimos años también se han generado reivindicaciones en este sentido. Por eso pensamos que recuperando los diálogos y los relatos de las personas trans que hemos entrevistado en el marco de nuestra investigación, ellas nos decían que la democracia para esta población llegó en el año 2012, que no llegó en el año 93 como para el resto de la población, porque los edictos policiales justificaban y legitimaban en cierto sentido la violencia por parte del Estado que siguió ejerciéndose sobre esta población, lo que generó un exterminio. Por eso esta población también se denomina sobreviviente de estos momentos de la vida. De todas maneras, aunque algunos han sido sobrevivientes, algunas son personas de 50 años, 40 y largos, que ya se consideran mayores, justamente porque cambia la esperanza de vida en el marco de esta población y cambia también la percepción del tiempo. Una de nuestras entrevistadas, que es María Belén Correa, nos decía, de una manera muy fuerte, digo, muy gráfica, que si para pensamos que un año humano son 7 años para un perro, ella dice, un año cis son 3 años para una persona trans. Y lo dice específicamente una persona trans dando cuenta de esta desigualdad inherente. Entendemos que las políticas de bienestar pueden reducir esta brecha y pueden generar una mejor esperanza de vida y también una mayor calidad de vida y con un acceso igualitario a los derechos para esta población. Y entendemos que el bienestar para esta población se empieza a construir de la mano de una serie de políticas y de leyes que generaron un cambio en los últimos años en nuestro país. Desde el año 2003 al 2015 se inscriben en el marco de lo que llamamos, siguiendo a Adriana Clemente, el Estado reparador, ¿sí? Una serie de políticas que vienen a plantear un cambio considerable para esta población. Tenemos la ley 26.618 de matrimonio igualitario, que permitió, sí, por primera vez que 2 personas del mismo género pudieran contraer matrimonio. La ley 26.657 de salud mental también incluye la despatologización de esta población y los derechos vinculados a la salud. La ley de identidad de género 26.743 en el año 2012 marca un hito para esta población, porque justamente los edictos policiales lo que permitían es que una persona que circulara
con vestimenta que no estaba de acuerdo a su sexo en el DNI podía ser detenida por 30, 60 y 90 días. Y sabemos que esas detenciones también conllevaban niveles muy altos de violencia, violaciones, maltrato físico, verbal, digo, sexual, de todo tipo. Y entendemos que estas cuestiones son las que han impactado en esta esperanza de vida. La gente claramente se moría por estas condiciones de explotación y también de un terrorismo de Estado que persistió hasta la ley de identidad de género. Por eso es que esta población la reivindica como el ingreso a la democracia. Tenemos la ley 26.862 de reproducción asistida, que también cuestiona esta mirada tan hegemónica y heteronormativa acerca de la paternidad y la maternidad. En la provincia de Buenos Aires, en el año 2015, la ley 14.783 abre como un camino en referencia al cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. Y si bien esta ponencia la hemos escrito antes, pero queríamos justamente hablar de estos cambios que se siguen dando en el marco de un gobierno popular, como es el que tenemos actualmente en nuestro país, a través de la ley 27.636, que es la ley de promoción al acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Esta ley se llama Diana Zacayán y Luana Berkins, justamente para dar cuenta de estas activistas que han marcado un hito y un antes y un después en la ley, en la lucha por los derechos de esta población. Entendemos que todas estas leyes y las políticas que justamente están enmarcadas en estas leyes pueden permitir, entendiendo también todo lo que falta, que bien nos traía Carla recién en su relato, el poder modificar esta esperanza de vida y poder generar que las personas trans puedan alcanzar una igualdad o una inclusión en relación al derecho a la longevidad o el derecho a la vejez. Acá tenemos una frase de nuestro trabajo que dice: en el caso de la población trans, sus trayectorias vitales fueron atravesadas por la desigualdad, la estigmatización y por un plan de exterminio por parte del Estado que comenzó en la última dictadura cívico-militar y que tuvo continuidad en las diversas formas en las décadas del 80, del 90 y principios del 2000. Parece muy interesante rescatar esta situación como para poder problematizarla, denunciarla y sobre todo trabajar en torno a una deconstrucción de estas ideas y poder generar políticas distintas. ¿Sí? Justamente antes de iniciar la mesa hablábamos de estas derechas tan extremistas que están presentes en nuestra región, también en nuestro país, y entendemos que todos estos avances tienen que seguir militándose y poder seguir trabajando para no perder este tipo de avances que entendemos que son importantes para esta población y para la población que va a venir y que son aquellos y aquellas que van a poder acceder a la longevidad o a la vejez. Decimos, el bienestar llega de la mano del reconocimiento pleno de ciudadanos y ciudadanas con el derecho a sus identidades de género por parte del Estado. Una mejor calidad de vida, un acceso igualitario a la vejez, viene de la mano de un Estado presente y de un Estado que cuestione los mitos y los prejuicios y que también establezca políticas para generar el bienestar a las futuras generaciones y también a las poblaciones que hoy son mayores y que sabemos que envejecen en condiciones precarias y que envejecen con muchas dificultades en todos los aspectos, con respecto a el ingreso mínimo, a la salud. Sabemos que también se requiere de una ley de reparación que pueda también recuperar este bienestar a las personas que hoy tienen 40, 50 años y no ingresan en ninguno de los dispositivos de la seguridad social que tenemos actualmente. Queremos recuperar una frase de Luana Berkins que dice: llegar a la vejez es para una travesti por poco pertenecer a un club exclusivo, porque los siniestros que acompañan la vida marginal, que llevan a una muerte considerada siempre prematura en términos de estadística poblacional, son las consecuencias perennes de una identidad perseguida. Sí, esta frase nos parece que ilustra este proceso de exterminio y estos juicios que todavía siguen imperando en ciertos sectores de la sociedad y que permite que solo algunos lleguen a este momento de la vida y que también vean morir a sus familiares, a sus amigues, a sus compañeros y compañeras de militancia muy prematuramente. Y acá, pensando en las futuras generaciones, recuperamos esta frase que dice: nuestra venganza será llegar a viejas, allí donde la vejez es combatida a diario por distintos discursos
o invisibilizada en las estadísticas, el movimiento travesti trans la vuelve un orgullo político. Sabemos que la vejez es un momento de la vida al que mucha población no quiere llegar o no se quiere identificar, más allá de que sí esté estadísticamente dentro de ese colectivo, pero este colectivo lo vuelve, el colectivo travesti trans, lo vuelve una bandera de lucha, y entendemos que esta niña que está en la foto merece llegar a una vejez y merece llegar a vieja, y eso también va a ser una venganza, ¿no? Una venganza por lograr esto que para muchas personas era solo un privilegio, pero también una venganza porque llegar a viejas implica poder contar todas las desigualdades, contar estos procesos de exterminio y denunciar, así como lo sigue haciendo el colectivo a través, por ejemplo, del archivo de la memoria trans. Le doy la palabra a mi compañera Jimena. Bueno, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jimena Ramírez, soy trabajadora social y al igual que el resto de mis compañeras, formo parte del equipo de investigación que dirige Romina Manes desde hace muchos años y conformamos uno de los grupos de investigación del SEC, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Siguiendo un poco la línea de lo que vienen exponiendo mis colegas, mencionar que justamente hace poquito hemos podido producir y lanzar un libro que se llama Vejeces y Géneros, que justamente viene un poco a cerrar todos estos debates e interrogantes que nos hacemos y seguimos produciendo a través de nuestras investigaciones. Es un libro que cuenta con el respaldo de la carrera de Trabajo Social y es de descarga gratuita, y tienen el sitio si lo quieren descargar. Y lo que tiene, digamos, de característico, y por eso lo traíamos en esta exposición, es que justamente este libro lo que hace es compilar en capítulos los relatos, las trayectorias de vida, justamente de estas personas referentes de ciertos colectivos que han sido y siguen siendo vulnerados a través de las distintas políticas públicas, políticas de estados, incluso digamos al día de hoy. Y en ese sentido, para nosotros, como equipo de investigación, en el contexto de pandemia, que hemos realizado este tipo de entrevistas, y la particularidad que tiene el haber desarrollado, digamos, esta producción científica, a la que sumamos las voces en forma, digamos, de artículo y de capítulo de las personas protagonistas, ¿no? El poder repensar junto con ellos estas trayectorias vitales, justamente de militancia, que es un poco lo que va atravesando nuestro trabajo, a través de la militancia y a través de este lugar de vejeces que están transitando, ¿no? Incluso nos hemos encontrado con las sorpresas que algunos de los protagonistas ni siquiera se habían pensado desde su lugar de vejez. Así que hemos construido mutuamente. Lo que intentamos poder, digamos, analizar o profundizar es justamente ir un poco más allá de estas dos afirmaciones o enunciados que suelen encontrarse en el campo gerontológico y que justamente tienen que ver con atravesamientos de políticas públicas, porque gracias a las políticas públicas probablemente podemos afirmar que las mujeres mayores tienen una mayor expectativa de vida, y por eso encontramos el número, digamos, de mujeres viejas en nuestras sociedades envejecidas, y por otro lado poder afirmar que hay una feminización de la vejez. Poder profundizar acerca de qué significa hoy en día hablar de feminización de las vejez o de las vejeces, a nosotros nos hizo interrogarnos sobre muchas aristas o muchas dimensiones que traemos con el término vejeces. ¡Ay, quedan 5 minutos! Y el término feminización también anclado en este contexto, porque si bien estos relatos, estas entrevistas están todas ancladas en un proceso sociohistórico donde cada uno les da una significación particular.
Y lo que trabajamos como equipo de investigación justamente es tratar de salir de estas categorías homogeneizantes, ¿sí? Cuando decimos feminización, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a un colectivo heterogéneo que incluye las disidencias y que incluye la diversidad de identidades de género que están circulando hoy en la sociedad. Hay entrecruzamientos entre militancias y trayectorias. Acá tenemos un fragmento de un relato, como bien mencionaba mi colega Romina Manes, de María Belén Correa, donde justamente hay una, en esta interseccionalidad podemos encontrar militancia, trayectoria de vida, y donde lo personal es político, tiene además la significancia de que esa unidad, lo personal es político, también envejece, ¿no? También es una unidad de sentido envejeciente. Así que, digamos, nuestro análisis y nuestra comprensión va de la mano de estos sentidos. Comprender que los feminismos también esquivan, digamos, estas lógicas edaístas o viejistas, ¿no? Permite valorar el legado. Se habla mucho de la palabra legado, de lo que se transmite, de lo que se construye para dejar a otros, ¿no? A otras generaciones. Y los feminismos emergentes, los feminismos que vienen siendo construidos desde la década de los 70 y que hoy son mujeres mayores que siguen construyendo feminismos en estos anclajes de contextos sociohistóricos, también lo que permite es valorar este aporte de las viejas, justamente, como un legado y entendidas no solo como transmisoras de cierto bagaje o conocimiento, sino también como productoras o constructoras de un presente significativo. En estos relatos o en estas entrevistas hechas capítulos, puedo, digamos, traer a colación una mención que hace Gabriela Rubilar, que es acerca de la subjetividad o valorar la subjetividad biográfica, donde la identidad se observa de forma dinámica y flexible, colectiva e individual a la vez. Y un poco esto es lo que vamos a encontrar en los relatos, ¿no? Los atravesamientos y los entendimientos de la memoria como un ejercicio y como un aporte a la memoria de lo colectivo. Esto en primer lugar aparece en la mayoría de los relatos. La noción de legado, ¿no? De lo que ese saber acumulado que se hereda de generación en generación o que se intenta transmitir de las generaciones más grandes o más viejas a las más jóvenes, como un conocimiento, digamos, un aporte al conocimiento social común y colectivo. La noción de vejeces que atraviesa toda, digamos, nuestra mirada sobre el campo gerontológico, que nos habla de la diversidad y de la heterogeneidad. Este es como, digamos, una idea base que, digamos, nuestros anteojos primarios sobre los cuales tenemos la mirada puesta en el campo gerontológico. La militancia como una experiencia no solo personal, sino que hilvana lo subjetivo y lo histórico. Pasamos a la siguiente, Romy. En la siguiente diapo vemos una referente de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, donde en sus expresiones y en su correlato nos permite navegar por estos entramados, ¿no? Por estas nociones que se van entretejiendo entre memoria, legado, vejeces, militancia, ¿no? No quiero extenderme mucho en leer sus dichos, pero acá justamente dice: hoy son las compañeras de entre 40 y 45 años, una generación que quedó muy invisibilizada, hay homenajes a las viejas históricas, hay mucho homenaje a las pibas, ¿no? Digamos, esta intergeneracionalidad que se encuentra a través de un interés común, donde la edad digamos, pierde fundamento. Pasamos a la siguiente. Bien, en otro de los relatos podemos poner a jugar, digamos, en esta interseccionalidad, las dimensiones de trayectorias vitales, narrativas situadas, historia, vejeces, atendiendo siempre a la dimensión política y de la investigación, ¿no? Justamente lo que se viene mencionando, esto de la expectativa de vida de este grupo poblacional de travestis trans,
¿no? Estas preguntas que se hace, por ejemplo, Eugenio Talbot, acerca de qué voy a hacer a los 60, ¿llegaré alguna vez a los 60? ¿No? Una persona que tiene aproximadamente 48 años en este momento. Bueno, un poco, digamos, para cerrar ya, nos permite y nos ha permitido, digamos, poder confluir en este aporte del conocimiento científico desde el trabajo social, a poder, digamos, reflexionar y poner en interrogante el rol del Estado respecto, digamos, de las políticas públicas y respecto de este nuevo contexto sociohistórico y hacia dónde debemos ir justamente para poder otorgar, digamos, credibilidad a este derecho humano que es el derecho a la longevidad, pero no la longevidad en sí misma, sino la longevidad en condiciones de calidad de vida. Así que, bueno, no me quiero extender más, doy por finalizada la ponencia, si damos lugar a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, perdón por el rol incómodo que me tocó. Bueno, no sé, Astrid, si querés comentar, llegó tu tiempo. Muchas gracias, por primera instancia a Adriana y a Julia por la invitación al Centro de Estudios de la Ciudad, justamente por permitirme estar acá. He escuchado 3 ponencias bastante interesantes que, si bien ponen el foco en aspectos que pueden ser distintivos, el sello principal, el hilo conductor, los elementos en común, tienen que ver justamente con el rol del Estado, la tensión o no que se produce entre la sociedad civil, el ejercicio de los derechos, y cuál es el rol del Estado y qué rol le demandamos al Estado en el contexto actual post-Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Yo voy a tratar de ir rápido, pero con la salvedad de tratar de hablar lento para poder ser comprendida, y voy a hacer una breve síntesis de cada una de las ponencias, algunas ideas generales, y luego, en virtud de la hora, yo sé que estamos un poco limitadas, voy a poner un par de preguntas para que las podamos conversar entre todos. ¿Ya? Respecto a la primera ponencia de políticas públicas y vejez, desigualdad en contexto de pandemia, muy pertinente, interesante respecto a que nos hace sentido al mundo, pero en particular a nuestra América Latina, cómo en el fondo este proceso de pandemia que hemos vivido y estamos atravesando deja en evidencia la oportunidad de ciertos controles sociales, ya esta biovigilancia que tensiona lo individual y colectivo y que se expresa, es icónico con nuestras personas mayores. ¿Ya? De hecho, nuestras personas mayores, cuidemos a nuestros mayores, es parte de los discursos que están frecuentemente levantados desde las instituciones, los discursos institucionales. De hecho, año pasado estuvimos con Nicole Mazuquel y Alex Arévalo revisando este tema de los discursos institucionales, mirando en una primera instancia cómo se presentan en las personas menores, ¿ya? La infancia, pero también pensando en cómo el discurso institucional está hecho para responder muy coherentemente con el sistema a la persona adulta, con carácter productivo, que puede, entre comillas, aportar algo. Entonces, si bien en el fondo hay todo un trasfondo, yo vengo desde el área de la salud, hoy día me desarrollo ahí, hay todo un trasfondo que tiene que ver con el cuidado y el autocuidado, se tensiona ese cuidado con este ejercicio de el derecho a la autonomía, la toma de decisiones por parte de las personas mayores, con lo que la ponencia inicial lo toma muy bien y lo relata, y que creo que además es más o menos, se extrapola a toda América Latina. Surge el concepto, yo he venido escuchando con mayor fuerza ya este concepto de la sindemia, que no es de ahora, por cierto, pero esta acumulación de elementos pandémicos, y aquí yo en el fondo dejar solo la reflexión o el desafío de que desde la perspectiva de la salud colectiva, de la determinación social de la salud, que nos pone un enfoque crítico para salir de la epidemiología numérica y mirar en el fondo desde una perspectiva más crítica cómo las estructuras sociales inciden en la calidad de la salud de las personas, en el fondo, como en este caso, las personas mayores, estamos, no solo estamos en un contexto sindémico,
por un lado por el COVID y por otro lado por esta pandemia de exclusión e invisibilización acumulada que tenemos. Así que eso lo dejo como en términos generales respecto a la primera ponencia. La segunda presentación, vinculada a la geografía del envejecimiento en Brasil y las implicancias interdisciplinarias, también nos trae a la luz temas en común. El proceso de envejecimiento en América Latina es algo que, si bien está expresado con mayor fuerza en algunos países y en otros todavía es un proceso que está en un paso más atrás, nos plantea el desafío que la velocidad del cambio en América Latina ha sido mucho más rápida que lo que fue en Europa o en otros países del resto del continente o del mundo, y nos plantea, como lo señala la CEPAL, lo plantea Wen Chuan y otros autores, nos plantea el desafío de visualizar cómo las estructuras del Estado se han modificado, si esto realmente se está generando de ese modo, para dar atención, atención a los requerimientos, a las necesidades de abordaje de salud, y de todos los espacios, en el ámbito económico, en el ámbito de la seguridad social, de las personas mayores. Y ahí pareciera ser que no, que estamos al debe, y de hecho creo que una de las reflexiones que a mí por lo menos me cabe es que hay una disonancia y una distancia entre lo que es la producción científica, la producción en todos los ámbitos, especialmente en lo social, en los marcos comprensivos para entender el proceso de envejecimiento, las vejeces, y la toma de decisiones por parte de los estados. Y ahí hay una asincronía, hay un destiempo, por tanto, la toma de decisión de los estados está abogando hoy día por temas que pareciera ser que la producción científica va mucho más avanzada. Entonces, interesante el espacio también que nos invita a la ponencia a hablar sobre el valor de la interdisciplina. Ahí pareciera ser que la gerontología, desde sus distintas submiradas, pasa a ser el espacio interdisciplinar o transdisciplinar donde nos permite mirar el sujeto en su ruta de proceso de envejecimiento desde distintas miradas. Entonces, surge acá el concepto de vejez, que después lo toma la tercera ponencia o que ha estado presente en distintos momentos. Surge el concepto de las vejeces, aludiendo a esta diversidad ya de situaciones. Y también en la ponencia habla muy interesantemente esta lógica de la temporalidad, la memoria, ya la memoria como un proceso constitutivo importante de la mirada de la vejez, pero también a propósito de lo que se señala en la última ponencia, yo aludiría a la memoria colectiva, ya esta memoria histórica que hace que hoy día entender el proceso de vida, ¿ya?, de las distintas personas, de los distintos sujetos, sujetas, en su etapa de envejecimiento, de etapa de vejez, alude también a hacer una mirada retrospectiva a cuál fue el contexto histórico previo. Yo creo que ahí no solo el sujeto en su contexto social, sino también los periodos históricos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las dictaduras latinoamericanas y en Argentina en particular, cómo eso significó una matanza, una masacre, un atentado a los derechos humanos de las personas trans, ahí también tiene que ver con estos momentos históricos y cómo configuran su presente categorías de sujetos, por decirlo en algún momento. Ahí me recordó un trabajo de Patricia Castañeda de Chile que habla de las etapas de la participación social, por ejemplo, y cómo en fondo hoy día entender la participación social de las personas mayores implica también conocer cuál es su idea, su ideario, desde dónde se forja este ideario, si es que una mirada sesentera de la década del 60, donde hubo un boom por lo menos en Chile, eso correspondería entonces a unas expectativas respecto a la participación. Y la presentación que acabamos de ver, bastante tremendo, ya cuando miramos ya desde las particularidades y yo como reitero, vengo hoy día con fuerte acento desde lo que es salud y que también puede ser un eje conector entre estas tres experiencias o ponencias, vemos cómo en el fondo la diferenciación en expectativa de vida, esperanza de vida, nos plantea en el fondo todo este cúmulo de inequidades acumuladas que tienen los sujetos, las personas, cómo se ve manifiesto acá en la población trans, cómo en el fondo este modo comprensivo de la interseccionalidad nos hace mucho sentido en este caso,
¿ya? Para poder ver en el fondo cómo se van cruzando una serie de desigualdades e inequidades. Y impactante sobre todo que Argentina en nuestra región ha sido ícono en términos de aperturar procesos de avance, de conseguir luchas en materia de los derechos sexuales y reproductivos, de género, de los seres humanos. Entonces, yo valoro especialmente esa mirada desde lo interseccional. También hacen alusión a la memoria desde esto histórico, pero también a la necesidad de legado que refieren del trabajo de las mujeres y de las militancias, y ahí es muy importante porque se visualiza en el fondo un rol de agencia, un rol activo en lo que es participación, y no solo del receptor de servicios, que pareciera ser que desde el Estado está muy presente en el proceso de implementación de política. Entonces, desde ahí, en el fondo me recuerda la necesidad de que el Estado no puede construirse fuera de espaldas de la sociedad, pensando en Spink, que recientemente ha ido como relevando esas ideas. Y lo público en el fondo, el Estado tiene un rol importante, pero no es el único, el articulador, no es el único agente que está ahí presente en ese desarrollo. Por tanto, si bien es cierto, ya desde los años 2000 en adelante empezamos a hablar del Estado con sus distintas fases en América Latina, el salir de la etapa mercadocéntrica que teníamos post-consenso de Washington, y hablar de un Estado más sociocéntrico con participación de la sociedad civil. Hoy día, frente a estos marcos comprensivos que nos hablan de la diversidad, pareciera ser que eso es insuficiente. Entonces hay que aperturar espacios de participación que ya no sean solo de la sociedad civil organizada, de algunos privilegiadas, sino aperturar. Y ahí nuestras personas mayores, las personas mayores, los sujetos mayores, les sujetos, como quieran denominarlo, quedan con un espacio en el fondo por abogar presencia, ¿ya? Pensando en este rol de que son la diversidad, estas vejeces, ¿ya? Donde no solo está representada en este política que tiene un cargo de representación ciudadana, sino en la matriz diferenciadora de distintos sujetos. Por último, en términos de resumen, y para dar paso a la mirada transversal que podemos en esta conversación, también está presente en las tres presentaciones el tema de los cuerpos, estos cuerpos sin valor, en este esquema capitalista donde, lo vuelvo a decir, dejamos de tener un valor productivo de generación de recursos, y parece que el valor social, el valor político, el valor ético, pasa a un segundo plano, visto desde una perspectiva más bien crítica. Si bien es cierto, un poco en la segunda presentación recoge que hay un potencial desde la mirada como comercial de la persona mayor, pero justamente está visto desde esas lógicas, y a la hora de pensar el ejercicio de los derechos en todos los planos, queda como un poco perdido. Eso básicamente. Yo quisiera agradecer la oportunidad nuevamente de estar acá porque ha sido muy interesante, y lo que yo pensaba era que pudiésemos dialogar en este rato que nos queda sobre justamente los derechos, pensando en que transversalmente las tres ponencias se visualizan de los derechos, en los derechos. Yo pensaba poder mirar sobre los derechos, la relación de la diversidad y el Estado, y en otro eje la autonomía y la libertad, la participación y el Estado. Entonces, yo tengo aquí dos preguntas que las voy a decir para cada eje. Ustedes verán si las pueden comentar las dos o lo que les haga sentido. Las voy a pegar en el chat también. Y la idea es que podamos conversar en el fondo en torno a la promoción de los derechos humanos, en este caso de las personas mayores. ¿Qué perspectivas, tensiones y posibilidades podemos identificar considerando cada uno de sus trabajos? Ustedes ya en las conclusiones y proyecciones plantearon algunos elementos, pero quizás puede ser este el espacio para enfatizar en algunos. Y cómo recoger desde lo público, desde el rol del Estado, la diversidad en todas sus formas, considerando esta interseccionalidad de desigualdades que se presentan en las personas mayores. Entonces, creo que puede ser ese un espacio, bueno, y si no hace sentido también hay libertad de poder mirar otros temas también, pero quizás para partir poder hablar sobre esta relación de derechos, diversidad y Estado.
¿A quién le gustaría partir si no seguimos el mismo orden de las presentaciones? ¿Seguimos el mismo orden? Ya. ¿Damián? Eso mientras mejor. Perfecto, ningún problema. ¿Quién quiere partir? Quizás partimos de atrás hacia adelante. Con Jimena. Hola, sí. No, por ahí me quedo pensando en este último interrogante que vos nos planteás, ¿no? Acerca de cómo desde lo público se recoge tanta diversidad. Y a mí me parece, y también digo, no solo a mí, sino tomando las opiniones y las trayectorias vitales de las personas entrevistadas, que son los protagonistas, que están pidiendo tener voz y voto, ¿no? Digamos, en la planificación, desde la planificación de la política pública, que si bien ha habido muchos avances, y tenemos por suerte, Argentina es uno de los países que mayor legislación tiene en torno a la protección de derechos, ¿no? Sobre estos grupos vulnerados, la realidad es que todavía falta dar algunos pasos más, y es ahí donde se juegan o se empiezan a tensionar estas resistencias y estas luchas de estos grupos, ¿no? Digo, si se sintieran que tienen un lugar, voz y voto, digamos, no tendría como mucho fundamento o razón de ser ejercer resistencias o pretender visibilidad, ¿no? Me parece, digamos, que todavía hay como ciertas deudas pendientes que estos grupos, estas disidencias están buscando cierto reconocimiento, ¿no? Y la verdad es que también desde el colectivo académico o científico es un desafío para nosotros poder salir de ciertos marcos homogeneizantes. Viste, yo planteaba en un momento casi al finalizar que dentro del campo gerontológico hablamos todo el tiempo hablamos de esta característica de las sociedades envejecidas que tiene que ver con la feminización de la vejez, ¿no? Pero en realidad, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué tipo de feminización estamos teniendo en nuestras sociedades o que vamos camino a tener también, ¿no? Porque somos las viejas, nosotros que somos por ahí equipos de estas edades o grupos intermedios de edad, somos las futuras viejas y viejos. Así que, digamos, ¿a qué tipo de feminización nos estamos haciendo referencia? Me parece que el salto o el paso que hay que dar es salir un poco, digamos, de esta construcción de categoría más teórica y poder llevarla más a la práctica, ¿no? En el ejercicio, digamos, de poder integrar, incluir la mayor cantidad de voces posibles. Siempre, seguramente, alguna voz quede en el camino o quede subsumida por otra, pero digo, con la intención de integrar y tratar de, digamos, de que estas voces se sientan representadas en las distintas políticas u órganos del Estado, ¿no? Justamente lo que mencionaba Romina, recién este año tuvimos esta última de las leyes de la ley del cupo laboral trans, o sea, fíjate que es una, digamos, una deuda que, digamos, que viene a una acción reparadora, digamos, que está brindando el Estado, pero digamos, como esas, tenemos todavía muchas deudas más. Así que, digamos, en relación a ese segundo interrogante, me trajiste, digamos, estas reflexiones. Muchas gracias, Jimena. ¿Simón? Sí, yo quería agregar, Romina, quería agregar con respecto a la pandemia, que si bien es una temática que no hemos trabajado en nuestra ponencia, pero también la pandemia funcionó como un diagnóstico, podríamos decir, porque mostró estas desigualdades, y también la población trans tenía esta dificultad de no saber en qué casa quedarse, justamente porque muchas de ellas vivían en hoteles, que algunos fueron cerrados, y en la calle incluso, de hecho los relatos hablan de vivir abajo de un puente, y digo, esta crudeza también se agudizó en contexto de pandemia, muchas personas trans murieron en el contexto de pandemia también, y pensando también en el primer trabajo, que hemos también en algún punto trabajado un informe en equipo, la pandemia también visibilizó muchas de las desigualdades que tiene la población mayor, no solo la diversidad, sino también la desigualdad, y este contexto casi podríamos decir de nueva normalidad o de lo que llamaríamos como post-pandemia o la vida luego de lo que fue el aislamiento, también trae cantidad de desafíos como para poder pensar la inclusión de las personas mayores, ya sea a través de reducir la brecha digital, de poder plantear una política
de viviendas, y de pensar en también el poder adquisitivo de los mayores, de las personas mayores con respecto al valor que hoy tienen las jubilaciones y pensiones, que sabemos que muchas de ellas no alcanzan para poder a cubrir la canasta básica de las personas mayores. Entendemos que hay un montón de desafíos que quedan pendientes y que volvemos al lugar del Estado, ¿no? También a la segunda pregunta, que el lugar del Estado es central para que esto sea un derecho y no un privilegio solamente de algunos. Gracias. Gracias a ti, Romina. Seguimos con con el otro grupo. ¿Quién quiere, Simón? Sim, sim. Bom, as duas perguntas são muito contundentes no sentido de que o Brasil vive um retrocesso, né? Tanto direitos humanos quanto diversidade, não é possível enxergar avanços. Muito pelo contrário, né? Retrocessos nesse momento. Né? A gente vem nesse momento de, recentemente, aprovar reforma da Previdência, que tornou a pessoa idosa mais vulnerável. Né? Você vai ter que trabalhar mais para ganhar menos no futuro. Isso impactará a velhice, né? Daqui a alguns anos. Né? Não tem um impacto contundente hoje, mas terá. Né? Então, em termos de direitos humanos, a gente está numa situação muito frágil, né, de perda de direitos. Com relação à diversidade também. Né? Então, a gente vive um momento em que estamos perdendo direitos e que qualquer diversidade é má vista. Né? Então, né, infelizmente, não vejo muitas perspectivas nessa situação. Eu acho que o Estado tem sido omisso e perverso, né, com relação a diversos segmentos da população. Então, há setores muito fragilizados, né, principalmente os segmentos mais socialmente, né, frágeis, mais pobres, mas se a gente for falar de todo o segmento GBLT e pessoas negros, né, afro-brasileiros estão numa situação muito ruim. Então, diversidade, direitos humanos, é impossível falar de perspectivas positivas. Né? Então, muito se avançou na última década, né, com movimentos sociais, com conquistas, né, que estão em xeque hoje. Então, infelizmente, é algo para a gente pensar a partir do ano que vem, né, de reorganizar, de juntar forças pós-eleição, né, esperando que haja uma mudança no rumo, né, porque hoje, em termos de política pública, estamos desamparados. Né, então, a gente não tem condição de fazer um censo demográfico. Né, então, como a gente vai fazer qualquer política pública se a gente não tem nem base de dados? Então, estamos numa situação difícil, infelizmente. Gracias, Simón. Sí, complejo la ausencia de bases de datos para poder hacer toma de decisiones en materia de política pública, y más aún esta situación de retroceso que tú describes en tu exposición, esa percepción de retroceso desde la lógica de los derechos sociales, derechos humanos en general. Muchas gracias. Después seguiremos conversando. Damián. Sí, ahí pensando un poco lo que decía Simón, lo que decía Romy, creo que el desafío quizás está en lograr una política pública sostenida. Me parece que estábamos todos convencidos de que teníamos tenemos sin duda un avance enorme desde la convención, pero que estábamos parados en un punto y de repente fuimos para atrás. A nosotros nos pasó, por ejemplo, que cuando estábamos escribiendo, no recuerdo si fue el trabajo, más bien fue el resumen para esta jornada, un día nos levantamos y nos encontramos con que la Organización Mundial de la Salud planeaba, tenía la idea de declarar la vejez una enfermedad, o acercarla quizás a una concepción más de ese tipo, ¿no? Entonces me parece que el desafío quizás está en una política pública firme. Acá en Argentina tenemos la experiencia de que lo que se había avanzado durante muchos años y lo que creíamos que ya estaba y no podía volver para atrás, de repente se empezó a desarmar.
esas cosas que traen a veces los cambios de gobierno, ¿no? Que uno dice, bueno, tenemos un mojón acá, de acá en adelante no tendríamos que ponerlo para atrás, y sin embargo pasó. Inclusive nosotros en la ponencia planteábamos, lo comentaba Sofi, la diferencia entre los modelos de intervención, dependiendo del distrito donde se intervenga. Si es en nación, la política tiene una orientación; si es en ciudad, tiene otra, más allá de que no haya orientaciones puras quizás, pero... así que nada, yo creo que quizás el desafío está en ese, en lograr una política pública sostenida, y como decía Jimé también, y lo planteamos nosotros, en poder incluir de una vez por todas la voz de las personas mayores dentro de la planificación y el diseño de esa política pública. Que sea ya un ejercicio que podamos adquirir de una vez, para poder desarrollar políticas públicas más adecuadas a las necesidades reales. Gracias. Queria, algo- Carla. posso falar só uma coisinha? Essa questão da velhice enquanto doença, né? Então, a gente está num debate aqui sobre velhice se tornou um CID, né? CID é quando você tem, não sei como se chama na Argentina ou em outros países da América Latina, num atestado de saúde, né, por licença, né, se você vai ficar dias afastado do seu trabalho, tem lá um número, né, que corresponde a uma doença. E, a partir de janeiro de 2022, velhice será uma CID. Né? Isso é um retrocesso tremendo. E a gente tem participado de debates, né, sobre as consequências disso para, né, o retrocesso que isso representa para o papel, né, da população idosa, né, para todo esse esforço de pensar a velhice de uma outra perspectiva, né, de população ativa, enfim, né, é um retrocesso tremendo. E até gostaria de saber, né, como isso está em outros países, né, se isso também se dá. Gracias, Simón. De ahí les comentaré un poco de Chile también para ver cuál es el escenario. Carla quería comentar. Sí, en realidad, como tomando como un poco de lo que fueron diciendo cada uno de los compañeros, por ahí pensar esto, ¿no? Que para achicar la brecha en estas vejeces prematuras que se dan en la población trans, si bien se están dando un montón de nuevas legislaciones y de políticas públicas para pensar a la población trans en general, y más que nada para empezar a abordarla desde edades más tempranas, por ahí el desafío está en pensar la población, las vejeces trans en el aquí y en el ahora, ¿no? Que cómo poder abordar con políticas públicas que sean más a largo plazo la vejez trans actual. Yo creo que la brecha se va a empezar a ir achicando, ¿no? En función de estas nuevas legislaciones que se van dando, que esto va a ser muy a largo plazo, pero no se están pensando o no hay como una política pública clara que trabaje la vejez trans en este momento. Y creo que eso sí es un desafío para pensar los derechos humanos de esta población, ¿no? Como para pensar, como para quedarnos pensando en eso, ¿no? Como qué políticas, incluyéndolos, ¿no? Tomando la voz de los propios protagonistas para pensar cómo abordar estas problemáticas que van surgiendo. Muchas gracias, Carla. Sí, importante a propósito de lo que iba a instalar ahora como el tema de la participación. Las voces de las personas involucradas es esencial, y aludiendo, como decía antes, a esta diversidad, y también a cortar brechas en esta distancia, insisto en eso, en la distancia que existe entre la producción del conocimiento, los diagnósticos y la toma de decisiones por parte de los estados. Sin lugar a dudas estamos en un punto de quiebre para nosotros, en el caso de Chile, una situación como de doble punto, porque estamos pasando atravesando la pandemia, pero previo a la pandemia estábamos con estallido social, revuelta popular, como quieran denominar, que en el fondo eso nos interpeló a mirarnos y a tomar decisiones en materia de conducción política. Hoy día estamos, y con todas las luces y sombras que eso puede implicar, hoy día estamos en proceso con una convención constitucional en proceso de redactar nuestra nueva constitución. Entonces ahí están emergiendo toda esta diversidad en torno a los derechos, donde las personas mayores también están, o las necesidades de las vejeces están presentes,
pero estamos en eso y nos viene y con todo un movimiento de participación política, de movilización social, y viene la pandemia, y eso en el fondo, ¿qué hace? Que por una situación externa, por eso yo hablo mucho del biocontrol o el control social a partir de la pandemia, hace que en el fondo se vaya como conteniendo estos procesos movilizadores. Tenemos también en Chile, a propósito de la interseccionalidad de cosas, la situación de Wallmapu, de la etnia mapuche y toda la demanda por las tierras, ¿ya? Y estamos con esos procesos y además con una elección de presidencia que está a menos de un mes. Entonces, Simón, respondiendo a tu pregunta, en el caso de Chile, la respuesta post-pandémica ha estado muy vinculada a las transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, la entrega de bonos y en lo puntual, que fue progresivamente abriendo y con una respuesta que hoy día está de debate en el Congreso, que impacta a los temas de vejez, que es que las personas puedan sacar en este modelo individual, más capitalista, que las personas puedan sacar sus propios ahorros, sus fondos de pensiones, de ahorro de pensiones, con el modelo que Chile fue pionero. Entonces está hoy día la discusión por el cuarto retiro. Entonces ahí está la tensión entre el sistema de las AFP, que para algunos es perverso, para algunas personas, para otros son defensores, y está esa discusión en términos de que en el fondo ahí hay un déficit del Estado. El Estado tuvo que empezar a ampliar su respuesta porque en el fondo estaba la tensión, la presión para que la gente en el primero y el segundo retiro, se les dio la posibilidad de sacar el 20% de sus ahorros previsionales para su vejez, ¿no? Entonces, esto impacta transversalmente porque por un lado dicen, bueno, el sistema en realidad ya quienes administran los fondos de pensiones ya han robado lo suficiente, y ese es como uno de los discursos, y el otro es, bueno, pero si sacamos también, ya va a constituir una merma con el sistema actual, mientras no haya otro, va a constituir una merma más aún para las pensiones tan bajas que estamos teniendo. Entonces, efectivamente, Simón, ha habido ahí una necesidad de ajuste. La pandemia, concuerdo con lo que dice Romina, al menos en Chile ha significado, ha develado las cosas que ya veníamos develando desde antes, y creo que en el términos de las vejeces, nosotros miramos con harta respeto y solidaridad y harto apoyo cuando Argentina fue uno de los primeros que empezaron a rebelarse en contra de todas estas campañas hiperprotectoras y que invisibilizaban los derechos de las personas mayores. La respuesta chilena fue mucho más sutil, ¿ya? Porque efectivamente con todo este contexto de dificultades era francamente discriminatorio. O sea, el mayor de 80 años no puede salir y no sale nomás. Nosotros teníamos una estructura súper distinta a la de Argentina en términos de las restricciones de desplazamiento, pero en el fondo se develan, en el fondo que, aun cuando se devela a la larga, para mi modo de ver, se devela que la convención las brechas de implementación de la convención y esta necesidad de mover estructuras no fue, no fue a tiempo, no se llegó con la profundidad que hubiésemos querido. Yo dejo abierta en estos minutos que nos quedan para pensar a lo mejor ideas concretas para avanzar con el Estado. ¿Cómo lo ven ustedes? Ideas concretas para aportar en la visibilización de las personas, o bien lo que ustedes quieran decir como para tener estas ideas de cierre. Dejo abierta la palabra. Adriana. Nos quedan muy pocos minutos. Seguro que va a haber una vuelta más en base a tu pregunta. Yo no soy experta en este tema. Sí, aprendo muchísimo, me parece muy importante en las presentaciones en cuanto a lo general, la situación dramática que planteó Simone en Brasil y las situaciones dramáticas de poblaciones que históricamente no han sido visibilizadas. Entonces, y lo de Chile como una transición, ese sistema de pensiones que me acuerdo inicialmente, está Martín acá, el CENEP tenía conocimiento, se había hecho un estudio para ver cuál era la proyección que iba a tener el sistema de pensiones de Chile, que era pionero, y ya un estudio del Banco Mundial hecho off the record ya daba en 1990, ¿cuál fue el año que empezó esto? 95, 96, no me acuerdo exactamente, pero
al año de implementarse ya daba de que iba a estar desfinanciado para este periodo. Por lo cual la estafa fue siempre estuvo en conocimiento de todos los expertos. No había posibilidad de que ese sistema diera respuesta a la curva vegetativa que iba a tener Chile en el tiempo. Entonces, lo que era un impacto al inicio iba a tener esta progresión. Quiero decir que cuando miramos desarrollo, volviendo al centro de estos debates que estamos teniendo, y miramos bienestar, siempre la tasa de mortalidad, no siempre, pero desde fines del siglo pasado, una década del 70, 60, fue un tema clave, la tasa de mortalidad. Digamos, cuál era la expectativa de vida, ¿no? ¿Cuál es la expectativa de vida de un país? Habla de los niveles de desarrollo. Y la seguridad, ¿cuál es la cobertura en materia de seguridad social? También habla de un país, del nivel de desarrollo de un país. Así que estamos trayendo como los temas más críticos. A mí me impacta cuando Damián, que es joven, dice cómo se puede retroceder, porque para la generación de Damián era imposible que se pudiera volver para atrás, que lo conquistado es algo que se establece. Para los que tenemos más años, lamentablemente los periodos y los ciclos dan cuenta de que en materia de política social, los retrocesos son bastante más visibles que en otras áreas, de economía, de industria. ¿Por qué? Porque son campos dinamizados, ¿no? Ideológicamente, con mucha disputa. Así que bueno, las políticas reparadoras hoy en día tendrán que volver a prestar atención al tema de la vejez como un indicador, cómo cuidamos a nuestros viejos, cómo nos cuidamos entre nosotros, es un indicador de cómo está la sociedad. Así que bueno, eso quería reflexionar y agradecerles muchísimo el desarrollo que se ha planteado. Gracias, Adriana. Martín tiene la mano levantada. Adelante, Martín. Sí, hola a todos, después la bajo. A partir de estas reflexiones, un poco lo que fueron planteando, y sobre todo con esta cuestión de la discusión de la sustentabilidad de los sistemas de previsión, y sin ser un especialista en ello, creo que cabe una pregunta muy grande, quizá que da vuelta la mesa, digamos, que es, porque se habla de la sustentabilidad en la relación de activos pasivos o pasivos activos, ¿verdad? Ahora, mi pregunta, o una pregunta que uno puede hacerse, no es que sea mía, es si no llegan, digamos, visto la evolución del mercado de trabajo, la expectativa de vida creciente, comillas, envejecimiento de la población, entendido de una manera demográfica, digo solamente con una visión demográfica, que es la proporción de personas de más de 60, 65, bueno, está en discusión, si no ha llegado el momento de pensar que el sistema de previsión social, como lo tiene ahora en parte, no debería ser encarado a partir de la cuestión impositiva, es decir, así como hemos naturalizado y aceptado, se está volviendo para atrás lamentablemente, que la educación y la salud y la justicia y la seguridad son como responsabilidades del Estado que deben ser financiadas con el presupuesto, y el presupuesto se financia básicamente con impuestos, si no deberíamos incluir la seguridad social o el sistema de previsión social también basado fundamentalmente en, en recursos presupuestarios, ¿no? Que provienen de bases impositivas y demás. Me parece que ese es un punto que habría que ponerse a pensar, porque sabemos que la relación activo-pasivos no es como antes, con 4 activos sostenemos un pasivo, eso ya no da, se dice hoy es 2-1, 1-1, y es inviable el sistema de previsión social. Quizá hay que pensarlo desde el financiamiento de otras fuentes, equipararlo a salud, educación o lo que fuere. No más
metía esto en un tema tan complicado y difícil como este. Gracias, Martín. Sí, muy pertinente lo que planteas a propósito de nuestro eje transversal, que es el bienestar, a propósito de nuestra conversación, volvemos al inicio, cómo nuestros estados no han tenido la capacidad de respuesta al proceso de envejecimiento que ha sido tan veloz en América Latina, y en el fondo, cómo se requiere que se reestructuren estos sistemas para repensar en el fondo proyecciones a largo plazo. Por ahí creo que Damián lo planteaba en su ponencia, Sí. pensar en políticas públicas que tengan proyecciones de largo plazo, y ahí hace sentido lo que también en su exposición Simón nos planteaba de el estudio cuanti y quali respecto a las trayectorias poblacionales. Tenemos que, así como caracterizar la diversidad, también tenemos que tener en paralelo caracterizaciones generales. Entonces, es muy importante, la respuesta no la tenemos hoy día, indudablemente se escapa un poco de los objetivos de la mesa, pero sí es un gran tema que puede ser objeto de discusión, de intercambio de una futura actividad. Ahora, yo quisiera dejar por último algún espacio pequeñito para que puedan decir algo. La idea era poder hablar de la participación, el territorio, a propósito del Centro de Estudios Ciudad, pensando en esa idea de que ya no es suficiente la participación de las personas mayores como en estos ejes representativos, sino abrirnos a distintas formas de participación. Pero dejemos el espacio para ver si cada ponente o cada temática quiere aportar una última idea, porque entiendo que ya vamos a cerrar o tenemos más tiempo. Adriana y Julia, ya estamos. Este es el Estamos redondeo. sobre la hora, tenemos 10 minutos más. Ok, entonces, ¿qué ponente quisiera partir? Romina. Bueno, yo brevemente, en relación también a este último debate, hay un texto de Mariano Cardelli que habla de la sostenibilidad social del sistema previsional, que justamente tiene que ver con esto que trae Martín, y está muy vinculado al buen vivir y al pensar en los derechos de una mirada transversal, y también esta lógica que viene a pensar a la vejez como una oportunidad para las economías, una fuente de trabajo, una fuente de ingresos, ¿sí?, para la población en general, y es una mirada que se opone a la mirada neoliberal, y específicamente que el Fondo Monetario Internacional ha dicho a viva voz, sin ningún tipo de problema, de tapujo, que estaba el riesgo de la longevidad, ¿sí?, lo que está en relación con esto que trae también Damián, de pensar que la vejez es en sí una enfermedad o un indicador de enfermedad. Bueno, estas lógicas que piensan que el envejecimiento poblacional es un riesgo, frente a las que lo pensamos como una oportunidad para las sociedades, para las empresas, para las fuentes de trabajo, para mover el mercado interno. Bueno, esto está muy vinculado con esta idea de sostenibilidad social del sistema previsional, y que sea un derecho el poder vivir bien, vivir mucho, pero también vivir bien. Así que bueno, que entiendo que estos son desafíos para seguir trabajando y para seguir sosteniendo en contextos tan cambiantes como los que nos trae la compañera de Brasil, y tan angustiantes también. Me parece que también agradezco el espacio y celebro el espacio de articulación entre países de la región, que también nos debemos un debate latinoamericano, ¿no?, que para poder pensar el envejecimiento en clave latinoamericana y decolonial también. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Romina. ¿Quién quiere seguir? Eu queria só levantar uma faceta da questão do envelhecimento, que é a valorização da pessoa idosa a partir de suas memórias, né? Então, uma parte importante do nosso trabalho de pesquisa, que a gente não conseguiu fazer, era justamente com o história oral. É um trabalho interdisciplinar, né, com um historiador, uma geógrafa e uma médica, né, que tinha como foco esse. Esperamos avançar com isso no próximo ano. Mas a valorização da memória é também uma forma de empoderamento dessa pessoa idosa, né? E isso é muito pouco discutido. Mesmo nos circuitos de história oral, né, o idoso, quando é chamado a ser depoente, é como a fala dele é um documento.
mas até em que ponto há o empoderamento desta pessoa a partir do seu próprio depoimento, né? Então, esse é um dos focos, e eu acho que falta discussão nesse sentido, né? Porque não há políticas públicas que deem conta, né, se não há uma valorização da própria pessoa, se ela não se sente acolhida e encontra o seu lugar na sociedade. Gracias, Simón. La memoria histórica, interesante tema que hay que ir recogiendo. ¿Quién más quisiese compartir? Damián, Sofi. ¿Ideas de cierre? ¿No? ¿Estamos? Ok, ¿alguien más? Digamos, Sí, estaríamos. No, Julia, sí. Podemos ir cerrando. Agradezco nuevamente a Adriana y Julia la posibilidad y les dejo para que puedan cerrar. buenísimo. Bueno, primero agradecerte, Astrid, porque has tomado con mucho compromiso la tarea de comentarista, leer cada una de las ponencias, una síntesis muy buena. Agradecer a todos los ponentes por sumarse a la mesa. A mí particularmente me resultó súper interesante el tema porque no soy especialista, no lo estudio, me parece hasta novedoso y me entusiasma, pero además también me pareció hermoso tener miradas desde Argentina, desde Brasil y desde Chile, como para hacer un punto latinoamericano de la problemática. Y por último también no sé, suelo asistir a congresos así y armar esta dinámica y que todos se hayan sumado al debate y a los comentarios, todo, me pareció hermoso también, así que les agradezco mucho y en nombre del SEC también que se hayan sumado. Muchas gracias a todos. Te vamos a mandar el link para el video la semana que viene, que va a estar subido para que ustedes también hagan este trabajo de reproducción. Y dos cosas más. Entre hoy a la tarde y mañana voy a estar enviando los certificados de participación. Y también invitarlos a la sesión de la tarde, que hoy es a las 4:30 de la tarde, y que es Territorios y Desigualdades, y mañana a la sesión de las 4 de la tarde, donde vamos a estar hablando sobre la crisis de los paradigmas de bienestar. Así que quedan todos invitados, y nuevamente gracias a todos. Gracias. A todos. Chao. Hasta luego. Chao, obrigada. Gracias, un gusto, realmente un placer. Chao. Chao. Fernando.